Ya. Ahí empecé la grabación. Entonces, nuestra clase de hoy día, miércoles 20 de octubre, va a tomar el tema del asegurador público de salud, que es FONASA, y en la segunda parte vamos a ver el tema de las licencias médicas. Lo primero que estamos viendo es qué es esta institución llamada FONASA. Ya recibí aportes de ustedes, los estudiantes, a través de una pregunta, cómo entendían quién es esta institución, y me dijeron que esta institución era el asegurador público de salud. ¿Ya? Correcto, está muy bien dicho, y que además entrega prestaciones de salud. ¿Ya? Directamente no, FONASA no entrega directamente prestaciones, pero la persona que está afiliada a esta institución FONASA puede obtener, como lo decía uno de ustedes, bonos u otra forma de poder acudir a prestadores de salud con el propósito de poder llevar a cabo atenciones que tengan por objeto mejorar la salud de las personas. ¿Okay? Voy a colocar aquí ahora a continuación algunas de las cosas que vamos considerando que son interesantes de conocer. ¿Ya? FONASA, entonces, significa Fondo Nacional de Salud. ¿Okay? Esto ya ustedes mismos lo precisaron, es el asegurador público de salud. ¿Público en qué sentido? Que es una institución estatal. ¿Okay? Esta es una institución que tiene la característica de ser autónoma, o sea, tiene un director, ¿ya? Que es una persona que no depende directamente de un ministerio, ¿ya? ¿Okay? Forma parte de la estructura del sistema de salud chileno, pero no es parte del Ministerio de Salud directamente. No depende del ministro de Salud, a eso me refiero. Este asegurador público de salud le da cobertura a todas aquellas personas que cotizan, ¿ya? O pagan el 7% de su sueldo para salud. ¿Okay? Trabajadores de tipo dependiente, ¿okay? Que tienen un empleador, trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, ¿okay? Y pensionados. ¿Okay? Estos son los grupos que en forma voluntaria pueden decidir afiliarse a esta institución. ¿Okay? Interesante ver de que acá la persona va a hacer un pago. Disculpen esto, ¿verdad? No había dejado en silencio el celular. Las personas van a pagar el 7% de salud para su cotización de salud, ¿okay? Y con eso van a obtener su cobertura, ¿okay? Pagan el 7%. No tienen que pagar más del 7%, ¿okay? Ni tampoco menos, ¿okay? O sea, simplemente se cotiza el 7% de la remuneración imponible, por supuesto. Bueno, pero lo interesante de FONASA, y en esto también hay una diferencia con el sistema privado, es que FONASA también le da cobertura a personas cesantes, a personas que carecen de recursos propios y a quienes reciben un instrumento que se llama el subsidio único familiar. ¿Okay? Es decir, le entrega este tipo de prestaciones a personas que no van a aportar ese 7%. ¿Okay? Eso es una condición total y completamente diferenciadora del sistema privado de salud. En el sistema privado de salud, si uno no cotiza, no tiene, entonces, digamos, no tendría un plan de salud. ¿Okay? En el caso de FONASA, cierto tipo de personas tienen derecho en la práctica, no tendrían, tienen derecho a prestaciones de salud, pese a no poder cotizar. ¿Okay? La otra diferencia con el sistema privado es que en el sistema privado uno compra un plan de salud que tiene un precio, ¿okay? Que no tiene ninguna relación con el 7%. ¿Okay? Y en consecuencia uno tendría probablemente que poner un extra o podría sobrar dinero con el 7%. ¿Okay? En el caso de FONASA uno cotiza el 7% sin ningún tipo de otra condición. ¿Okay?
Entonces, acá hay una cosa re interesante de darse cuenta. ¿Okay? Dos personas con distintas remuneraciones, ¿okay? Que tienen, en consecuencia, distintos 7%, son cotizantes equivalentes. ¿Okay? Y vamos a ver que sí hay ciertas diferencias, pero no son extremadamente grandes. ¿Okay? Entonces, da igual una persona que cotiza un 7% de 1.000.000 de pesos que una persona que cotiza un 7% de 370.000 pesos, que es el salario mínimo. ¿Okay? Con ese 7% es automáticamente afiliado beneficiario de FONASA. ¿Okay? No hay un plan distinto. ¿Okay? Hay un plan único en FONASA, que podríamos llamar un plan único universal. ¿Okay? Que hay ciertas diferencias, pero tienen que ver básicamente con los copagos, no con la prestación propiamente tal. ¿Okay? Ya vamos a ver a continuación esa parte, como con distintas remuneraciones, con distintos aportes, llamémoslo así, de 7%, hay distintos tipos de copago. ¿Okay? Pero el plan de salud es el mismo para todos. ¿Okay? Es diferente en el sistema privado, porque en el sistema privado el plan de salud depende, o sea, las prestaciones y los copagos dependen básicamente del plan de salud que yo puedo comprar. ¿Okay? Yo lo puedo comprar con el 7%, ¿okay? Y si quiero un plan mejor que el 7% que estoy poniendo, voy a aportar más. ¿Okay? Y en la medida que yo aporto más, o sea, es decir, que compro un plan cada vez más caro, el plan cada vez más caro, por supuesto que tiene mejores prestaciones y también tiene mejores coberturas y también tiene menores copagos. ¿Okay? Esa es un poco las dos grandes diferencias que hay entre el sistema privado y el sistema público, ¿ya? En cuanto a el financiamiento y aporte que hacen las personas. Ahora, es interesante considerar que FONASA le otorga cobertura de salud a sus asegurados, eso quiere decir prestaciones, tanto en la red pública como en la red privada. ¿Okay? Pero, ojo, en la red privada, ¿okay? Es cuando existe convenios, ¿okay? No con cualquier prestador privado. Esto es un poco que lo estamos viendo acá. ¿Ya? ¿Cómo le otorga cobertura de salud asegurados en la red pública y en la red privada? Comprando prestaciones de salud en el sistema público, tanto hospitales como consultorios, así como en el privado, ¿okay? Tanto en consultas médicas privadas, centros de salud, hospitales, clínicas, mutuales, laboratorios. ¿Okay? ¿Okay? FONASA no es, digamos, no forman parte de FONASA los prestadores, ¿ya? FONASA es una institución aseguradora, ¿okay? Por ende, pongámonos en el caso, una persona quiere tener una consulta médica, ¿okay? Una consulta médica, es decir, ir a un médico para poder obtener un diagnóstico, ¿okay? Por ejemplo, una persona que siente una dolencia en alguna articulación, tiene un dolor en las rodillas, ¿okay? Por ejemplo, y quiere saber de qué está pasando, esta persona entonces requiere una consulta, ¿okay? Una consulta médica, ¿ya? ¿Okay? Y eso lo puede hacer tanto en el sistema público como en el sistema privado. Pero en el sistema privado, ¿okay? Que significa ir a un médico determinado, requiere que ese médico tenga convenio con FONASA. ¿Okay? ¿Para qué? Porque el médico que tiene convenio con FONASA significa que yo entonces voy a usar una modalidad en la cual estoy eligiendo a un facultativo determinado, ¿okay? Dentro del menú de los que tienen convenio con la institución FONASA. Y en consecuencia, en ese caso, yo voy a poder comprar un bono, que es una orden de atención, ¿ok? Un bono que va a tener un determinado valor, ya vamos a ver después ese tema, incluso con una mirada práctica de la página web, ¿ok? Yo puedo comprar ese bono y con ese bono ir a ese médico y entregarle el bono en parte de pago, ¿ok? Que ese bono para mí sea, que tenga un valor, eso significa un copago, ¿ok? Si yo, por ejemplo, necesito ir a este médico, ¿ok? Veo primero cuáles son los médicos que están en convenio con FONASA.
Dentro de eso, elijo uno. ¿Ok? Ese médico tiene un precio, tiene un valor de consulta, un honorario. Vamos a poner un caso, ese valor vale 10.000 pesos. ¿Ok? Estoy inventando, probablemente no hayan de 10.000 pesos, pero 10.000 pesos. ¿Ya? De acuerdo entonces a ese valor, FONASA me va, dependiendo de características que ya vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la persona misma, con el beneficiario, ¿ok? Ese bono a esa persona le puede costar una cantidad de dinero. Por ejemplo, supongamos que le cuesta 1.000 pesos, ¿ok? Esos 1.000 pesos es lo que llamamos el copago. El copago, la parte que yo pago como beneficiario para comprar ese bono. Compré ese bono por 1.000 pesos, pero que vale 10.000 pesos para el médico, ¿ok? Entonces, yo compro ese bono, recibo ese bono, supongamos que lo hago a través de la página web, lo compro, lo recibo en forma de un archivo PDF, lo cargo en mi celular y lo llevo a la consulta médica donde he pedido la hora, llego donde el médico, lo primero que va a hacer el médico, bueno, realmente no el médico, sino que probablemente la secretaria del centro médico o de la consulta, me va a pedir el bono, mostraremos nuestro teléfono celular donde está el bono o el papel si lo imprimimos y ya, está listo. Y listo la solución. Yo pagué 1.000 pesos y el médico recibió un bono por 10.000 pesos que después lo cambiará por dinero haciendo el trámite respectivo. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Okay? Yo pude elegir un prestador privado, que en este caso era el médico, porque ese médico tenía convenio con FONASA y estaba en consecuencia dentro de los elegibles. ¿Okay? Si yo voy a un médico que no es con convenio con FONASA, no puedo comprar un bono dentro de FONASA y en consecuencia cuando llegue a la consulta médica me van a cobrar como particular. ¿Okay? Y el sistema FONASA no contempla reembolsos, como es en el caso de las ISAPRES. Por ende, yo no puedo después volver con la boleta médica a FONASA y decirle que me reembolsen algo. No funciona así. ¿Ya? Yo solamente puedo acudir a los médicos con los cuales tengo convenio. Y eso lo voy a saber yo mirando la información respectiva. La otra vía es que yo use el sistema público. ¿Okay? El sistema público significa que entonces yo vaya a un consultorio, ¿okay? Y solicite hora con un especialista. ¿Okay? Probablemente el problema que tenga es que los tiempos de espera son un poquito más largos que si voy a un médico, digamos, a su consulta privada. ¿Okay? Pero en el caso que yo use el sistema público, o sea, la red pública de atención para obtener mi atención, en ese caso, yo no necesito comprar un bono, ¿ok? En la mayoría de los casos eso lo voy a obtener en forma gratuita. Ya vamos a ver que quizá algunos casos no. ¿Ok? Esa es la forma en que funciona este sistema en forma muy general. ¿Ya? Cubre un universo de 14.244.000 y tantas personas, que este es un dato del 2019. En la clase anterior vimos un dato del 2020 y esto era de 15 millones y algo. ¿Okay? Bueno, en resumen, FONASA es el sistema que cubre a más o menos entre el 70 y 75% de la población chilena. ¿Okay? Considerando que el restante porcentaje mayoritariamente lo cubren las ISAPRES y un pequeño porcentaje está cubierto por los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que están orientados básicamente a ese público, a ese tipo de funcionarios y sus cargas familiares, por supuesto. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok, avancemos un poquito más. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de FONASA? ¿Okay? Es decir, ¿quiénes son las personas que tienen la característica que pueden recibir estas prestaciones? ¿Okay? Existe el que se llama beneficiario cotizante. ¿Okay? ¿Qué es un beneficiario cotizante? Es el que cotiza mensualmente el 7% legal desde su remuneración. ¿Okay? Tal como lo habíamos visto recién, ¿ya? Para ser beneficiario cotizante, o soy trabajador dependiente, o soy trabajador independiente, o soy un pensionado. ¿Okay? En cualquiera de los casos, estos tres tipos de trabajadores que tienen estas características
deben cotizar el 7% legal desde su remuneración, para lo cual previamente deben haberse afiliado, o sea, deben haberse inscrito, ¿okay?, o registrado en esta institución llamada FONASA. ¿Okay? Entonces, todos los meses, su empleador, en el caso del trabajador dependiente, la institución en la cual se pensionó, una AFP o el IPS o el independiente en forma directa, ¿okay?, cotiza este 7%, lo entera en la institución. ¿Okay? Y existen otros beneficiarios no cotizantes, ¿okay?, es decir, personas que van a obtener prestaciones digamos, a través de FONASA, ¿okay?, pero no cotizan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tienen recursos para hacerlo. ¿Okay? O porque sus ingresos no son suficientes para cotizar. ¿Okay? Que este es el caso cuando los ingresos son menores que el ingreso mínimo imponible. ¿Okay? Entonces, aquí aclara algunos casos que son adicionales de beneficiarios no cotizantes, que trabajadores que cuando termina el periodo de su subsidio de cesantía o de desempleo, ¿okay?, o sea, cuando ya no tienen más derecho a prestaciones de cesantía, ¿okay?, todavía no cuentan con una nueva fuente laboral. Es decir, alguien que perdió su empleo, agotó todas las posibilidades de recibir seguro de desempleo, es decir, gastó todo su fondo individual y gastó todas las prestaciones de seguros del fondo solidario que le correspondían y todavía no encuentra el trabajo, y esa persona entonces tiene derecho a inscribirse en FONASA y recibir las prestaciones en estas características. ¿Ya? ¿Cuál es la cotización legal de salud para un trabajador que tenga estas características? Dependiente, independiente o imponente voluntario. Un 7% de su renta imponible con un tope de 81,6 unidades de fomento. Y esta cotización no se considera renta para efectos tributarios. ¿Okay? Fíjense ustedes que aquí no apareció, ¿okay?, dentro de este grupo, dependientes, independientes o imponentes voluntarios, dice, no aparecieron los pensionados, porque los pensionados en general, en la mayoría de los casos, están exentos de la obligación de cotizar. ¿Okay? Hay una ley especial para eso. Y aquí lo vemos. ¿Quiénes se encuentran exentos de cotizar a FONASA? ¿Okay? Son los beneficiarios de pensiones básicas solidarias y de aporte previsional solidario. Este tipo de personas no tiene que cotizar, ¿ok?, pero tiene todos los beneficios correspondientes. Y los mayores de 65 años, que sean residentes en Chile por un periodo mínimo de 20 años y que pertenezcan al 80% de la población con menos recursos, también están exentos de cotizar a FONASA. ¿Okay? O sea, son dos grupos especiales. ¿Bien? Entonces tenemos personas que cotizan, ¿okay?, y tienen derecho a prestaciones, y personas que no cotizan y tienen derecho a prestaciones. ¿Okay? Entonces, si dijera, el caso dijera, mire, aquí se trata de un señor que tiene, que está recibiendo una pensión básica solidaria. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para recibir una pensión básica solidaria? ¿No? ¿Se acuerdan de dos condiciones? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de una pensión básica solidaria? No tener otra pensión. Ya. Haber vivido en Chile más de 20 años Ok. y y de los 5 años anteriores a la solicitud, ¿Y de edad? mayores de 60, 65 años. Mayores de 65, hombres y mujeres. A mayores de 65, hombres y mujeres. Entonces, si yo les dijera aquí hay una persona que tiene más de 65 años, ¿ok?, y que nunca en su vida tuvo un beneficio de pensión de ningún tipo, no hizo ningún tipo de aportes de cotización, ¿ya?, y cumple con otros requisitos de residencia y de pertenecer al 60% más vulnerable,
esa persona tiene derecho a una pensión básica solidaria, si es que la solicita, porque no le va a llegar por automático. ¿Ok? Entonces, si ya es beneficiario, ya está recibiendo una pensión básica solidaria, no necesita cotizar, no está obligado a cotizar en FONASA, pero sí puede inscribirse y lo van a categorizar para obtener, en consecuencia, beneficios. Esa persona, ojo, es diferente. ¿Por qué es diferente de los beneficiarios no cotizantes? ¿Qué diferencia al beneficiario de una pensión básica solidaria de un beneficiario no cotizante? Ambos no están obligados a cotizar, pero ¿qué lo hace diferente uno de otro? ¿Qué lo hace diferente? Estamos hablando de una persona que es beneficiaria de una pensión básica solidaria. Recuerden que son aproximadamente 174.000 pesos mensuales. ¿Qué lo hace diferente de un beneficiario no cotizante? De los que mencionamos ahí en el segundo grupo. Miren lo que dice de beneficiario no cotizante. ¿Qué es lo que dice? Persona que no cotiza por... Por carecer de recursos. Ok, carecer de recursos, o sea, no tiene ingresos, pongámoslo así. O sus ingresos no son suficientes para cotizar, son menores al ingreso mínimo imponible. Ok, ahí hay un caso. Si la persona es beneficiaria de una pensión básica solidaria, ¿ya? ¿Sus ingresos son menores al ingreso mínimo imponible? No, El ingreso mínimo imponible son 370.000 pesos en este momento. La pensión básica solidaria son aproximadamente 174.000 pesos. ah, O sea, cae dentro de esa condición, ¿ok? Que lo que dice ahí, ingresos no suficientes para cotizar menores al ingreso mínimo imponible. O sea, no está en la condición de llamémoslo así, que se llama indigente, personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ¿ok? Sino que tiene un ingreso por recibir pensión básica solidaria, pero por ser el valor que está recibiendo, está dentro de este grupo menores al ingreso mínimo imponible. Y de ahí viene el tema de por qué se considera exento. ¿Okay? En el caso de las personas que no tienen ningún ingreso, ¿okay? Esto es lo que habitualmente, como digo, se llama indigente, y es por ejemplo una persona que vive en la calle. ¿Okay? Ahí tenemos un caso de alguien que no tiene ningún tipo de recursos para cotizar, obviamente. Bueno. Lo que estamos mostrando ahora a continuación es cómo FONASA categoriza a sus beneficiarios. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos un gráfico de torta donde aparecían los 4 grupos A, B, C, D? ¿Ok? Lo vamos a revisar una vez que entendamos de qué se trata. ¿Ok? Entonces, viene un beneficiario FONASA, ¿ok? Y se inscribe en la institución, y FONASA lo va a colocar en uno de esos 4 grupos. ¿Ok? ¿Cuál es el grupo A? El grupo A son personas, como recién decíamos, indigentes o carentes de recursos. ¿Okay? Personas que no tienen ningún ingreso demostrable. ¿Ya? Y también incluye, en este caso, a beneficiarios de pensiones asistenciales, ¿ya? Y causantes de un subsidio familiar, que es un beneficio que se entrega por parte del Estado. ¿Ya? En general, personas carentes de recursos. ¿Ok? ¿Qué característica tiene esto? No cotizan, por razones obvias. ¿Ok? Y además, el copago que ellos van a tener es cero. Es decir, la atención para el grupo A, para una persona que está categorizada en el grupo A, se podría decir que es una atención gratuita. ¿Ok? Ya vamos a ver que esto es válido en el sistema público. ¿Okay? El porcentaje de copago 0% es en el sistema público, y además estas personas que están en el grupo A no van a tener la posibilidad de poder participar de la modalidad donde un beneficiario de FONASA se puede atender también en instituciones privadas con convenio. ¿Okay? Ya vamos a ver eso, pero el grupo A básicamente es
personas que no tienen recursos, y en consecuencia la disposición es que van a tener un copago cero. ¿Sí? Luego tenemos un segundo grupo, que es el que llaman B. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que personas que tienen un ingreso, pero que son inferiores a sus ingresos mensuales al ingreso mínimo de 337.000 pesos. ¿Ok? Este ingreso mínimo mensual es el que se aplica a los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años de edad. ¿Okay? ¿Por qué se escribe esa frase aplicable a los trabajadores mayores de 18 años de edad y menores de 65 años de edad? Porque el ingreso mínimo tiene tres bandas. ¿Okay? Hay un ingreso mínimo para menores de 18 años, hay un ingreso mínimo para trabajadores mayores de 18 y menores de 65, y hay un ingreso mínimo para mayores de 65 años. En este caso se aplica el que estamos viendo, que es de 337.000 pesos. Entonces, una persona que tiene una pensión básica solidaria no va a caer en los grupos de más adelante, sino va a caer en el grupo A o B. ¿Ok? Y en consecuencia va a tener el copago cero y también no va a tener exigencia de cotizar. O sea, cualquiera que caiga en el grupo A o B no tiene que cotizar. ¿Ok? Y recibe copago cero. O sea, tiene una atención gratuita. ¿Ok? Con ciertas restricciones. ¿Ok? Son más para el grupo A que para el grupo B en todo caso. Luego tenemos el que se llama grupo C. Aquí estamos viendo personas que obviamente tienen un ingreso mensual superior al ingreso mínimo de 337.000 pesos, pero no mayor a 1,46 veces el ingreso mínimo mensual, que son en plata de hoy 492.020 pesos. O sea, si la persona que se va a inscribir a FONASA como beneficiario acredita que su remuneración está en esa banda, lo van a calificar como grupo C. ¿Ok? Excepto si puede registrar, acreditar 3 o más cargas. ¿Ok? Si tiene 3 o más cargas, o sea, esta persona tiene una remuneración, por ejemplo, de 450.000 pesos. ¿Ok? Eso lo hace caer en el grupo C. Pero tiene 3 hijos menores de 18 años, por decir una cosa. Automáticamente esa condición, como él la puede acreditar, hace que, pese a su ingreso, que lo califica como C, se recalifica como B. ¿Ok? Lo cual significaría de que esta persona no tiene que cotizar y tendría copago cero. Porque si está en el grupo C, la diferencia es que cotiza, ¿ok? Cotiza el 7% y su copago es de un 10%. O sea, tiene una condición mejor si pasa al B con la misma remuneración. En el caso de que la remuneración sea superior a estos 492.000 pesos 20, ¿ok? En cuyo caso va a ser categorizada en el grupo D, ¿ok? Excepto que esta persona que tiene una remuneración superior a los 492.020 pesos también acredite que tiene 3 o más cargas familiares, 3 o más cargas legales que pueda acreditar. ¿Okay? Si está en el grupo D, obviamente va a cotizar y va a tener un 20% de copago. ¿Okay? Es decir, el copago aumenta en la medida que la persona se categoriza en un grupo más alto en ingreso. ¿Okay? Grupo A y B no cotizan, grupo C, D cotizan y además tienen un copago positivo. ¿Ok? Ok. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario sobre esta tablita de cómo categoriza FONASA a sus beneficiarios? ¿Nada?
No, profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Veamos aquí algo tengo en el chat. Ah, aquí. Antes de seguir, Amparo me pregunta, ¿para qué sirve el copago? Ok, te explico el concepto de copago en FONASA, para hacerlo franco. Imaginen que necesitan ustedes acudir a un centro médico. Ahora, no voy a usar el caso de la consulta, sino voy a usar un caso distinto. Tienen que acudir a un centro médico a tomarse una radiografía, porque cuando fueron a la consulta médica, el médico, después de hacer la revisión, les dijo, mira, necesito para poder hacer un buen diagnóstico que tomes una radiografía. Supongamos que estamos hablando de una radiografía de rodilla, ¿ok? Porque la rodilla dolía, se hinchaba al caminar, ¿ok? Fueron a un traumatólogo, el traumatólogo dijo, mira, parece ser tal cosa, pero necesito que tomes una radiografía para poder hacer un buen diagnóstico. Ok, entonces ustedes ahora necesitan una radiografía. Ok, por tanto, tienen que ir a un centro de imágenes para tomarla. Ok, como usted es beneficiario de FONASA, por ejemplo, son carga familiar de los papás que son beneficiarios de FONASA, ¿ok? Entonces, ustedes tienen las dos vías. O van a acudir al sistema público, a la red pública, y en este caso van a tener que partir nuevamente por un consultorio, ¿ok? O pueden hacerlo en el sistema privado, es decir, en un centro médico privado, pero necesariamente tiene que ser un centro médico con el que tengan convenio con FONASA, ¿ok? Bien, cuando encuentren ese centro médico X que toma radiografía y que tiene convenio con FONASA, ustedes van a tener que ir a FONASA presencialmente o ir a la página web de FONASA y comprar un bono para tomarse una radiografía. Ese bono probablemente van a tener que pagar, ¿ok? Una cantidad. ¿Okay? La cantidad que ustedes pagan para comprar el bono, eso es lo que se llama copago. ¿Okay? Ustedes están comprando un bono, ¿ok? Que cuesta una radiografía 25.000 pesos, a lo mejor por ese bono pagan 2.500 pesos. ¿Ok? Entonces, los 2.500 pesos es el copago. ¿Sí? A eso se refiere la palabra copago. Lo que una persona paga por obtener una prestación de salud. En algunos casos puede ser cero, si cumplen con ciertas condiciones. ¿Ok? En otros casos va a ser una suma positiva. Perfecto. Estamos claros, Amparo, con tu respuesta, con la respuesta que te estoy dando. Ok, sigamos entonces. Hemos visto estos 4 grupos, A, B, C, D. Entonces quiero volver un poquito, me voy a salir de acá y voy a ir a la presentación anterior que ahora va a tener una razón de ser. Recuerden, el grupo A, B, C, D. A medida que vamos subiendo de ingreso, vamos pasando de A a D. ¿Okay? Entonces, miremos un poquito, voy a salirme de acá y me voy a ir a la presentación de la clase anterior, ¿okay? Para que miremos esa tortita gráfica que nos mostraba cuántos eran los beneficiarios en cada grupo. ¿Okay? Ahí la seleccioné, así que ahora solo me falta compartirla. Ahí está. Ahí está. Entonces, el grupo A y el grupo B, miren, suman exactamente 60%. O sea, estamos hablando de 60% de la población beneficiaria de FONASA, ¿ok? No cotiza, pero tiene prestaciones. Grupo A, grupo B. Entre el grupo C y el grupo D, que son aquellos que cotizan, ¿ok? Y que tienen un copago positivo, estamos hablando de un 40% aproximadamente. Estos son los beneficiarios por grupo, ¿ok? Y es una información que es a diciembre del 2020.
Eso hace entonces que suceda esta otra cosa que vamos a mirar. ¿Ya? ¿Okay? Lo importante de haber mostrado este monito es tener claro que un 60% de la población beneficiaria de FONASA está en los grupos A y B que no cotizan, pero que tienen beneficios, por supuesto. ¿Okay? Y solo un 40% de los beneficios de la población beneficiaria de FONASA estaría cotizándose, aportando dinero para este fondo común, ¿ya? Que permite financiar el plan universal. La pregunta es, si hay un 60% que no cotiza, y solamente un 40% cotiza, pero el 100% tiene beneficios, no cuadra. O sea, a la primera no cuadra, algo hay ahí entonces. ¿Okay? Entonces vamos a mirar un poquito otro monito más, ¿okay? Para poder entender esto en términos de cómo sucede este tema. Entonces, ¿ya? Para lo cual, permítanme un minutito que voy a ubicar un archivo donde tengo algo por hacer, algo así. Tengo que, ahí ya abrí el archivo. ¿Okay? Voy a colocarme en el dato. Estoy llegando a él, ¿eh? Ahora lo tengo, así que vamos a compartirlo. Ok. Están viendo ustedes entonces una paginita que dice ingresos de FONASA, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, Amparo. Miren lo que ve uno acá. Voy a ampliarlo incluso un poquito más. Aquí tengo esta tortita que dice cuáles son los ingresos de FONASA en finales del año recién pasado. ¿Okay? El 69,7%, o sea, podríamos hablar, el 70% de los ingresos de FONASA corresponden a un aporte fiscal. ¿Qué significa que sea un aporte fiscal? A ver muchachos. Si les dicen 70% de los ingresos de FONASA son aporte fiscal, ¿a qué se está refiriendo con esto? Ayúdenme un poquito. ¿Que vienen del Estado? Que vienen del Estado, correcto, exactamente. Vienen del Estado y no de los cotizantes, ¿ok? Perfecto. Vienen del Estado, o sea, parte del presupuesto público, parte del presupuesto que tiene el gobierno de Chile, ¿ok? De allí se destina los recursos para poder cubrir ese 69,7 o 70% que es un aporte fiscal, ¿ya? ¿Ok? Eso es muy correcto lo que acabas de decir. ¿Cuánto es lo que se financia con cotizaciones? Solamente el 26,7%, con las cotizaciones de estos dos grupos, C y D. ¿Okay? Después hay una cantidad pequeñita, que es este 1,3%, ¿okay? Que se financia con los copagos de la modalidad de libre elección, que son ejemplos como el que vimos antes, la persona que quería ir a la consulta médica y compraba un bono, o la persona que quería tomarse una radiografía y compraba un bono. Eso representa solamente un 1,3% de los ingresos. ¿Ok? O sea, y queda un 2,3% que son otras razones totalmente distintas. ¿Ok? Entonces, claramente FONASA, por la misma naturaleza que tiene, que atiende a un porcentaje importante de su población de beneficiarios que no cotiza, requiere necesariamente una inyección de recursos del Estado que representa hacia diciembre del 2020 prácticamente el 70% de sus ingresos. ¿Okay? Interesante conocer eso, ¿okay? Porque lo que ocurre claramente es que si uno dijera necesitamos que FONASA dé mejores prestaciones, ¿okay? Tenga mayores coberturas, ¿okay? Los copagos sean más bajos, ¿okay? Eso necesariamente significa que si estos mayores prestaciones, mayor calidad de prestaciones o menores copagos
no hay junto con esto un incremento de las cotizaciones, necesariamente significa que el Estado debe dirigir más recursos a poder cubrir estos aportes fiscales. Porque supongamos que dijéramos, por ejemplo, FONASA va a tener 0 copago en todos los grupos, en todo tipo de prestaciones, 0 copago. Eso significa que los ingresos que va a requerir FONASA van a ser superiores, porque va a tener que cubrir el 100% todas las prestaciones. ¿Okay? Y eso significaría en consecuencia que requeriría mayores ingresos vía aporte fiscal que los que tiene, mayor cantidad de recursos del Estado destinados a FONASA para poder dar estos beneficios de copago cero. ¿Okay? Lo mismo si quisiera cubrir enfermedades que no está cubriendo en este momento en forma directa, ¿ya? O los temas que son habitualmente de mayor consideración, ¿ok? Por ejemplo, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Por qué algunas personas, siendo beneficiarias de FONASA, prefieren comprar un bono de consulta médica o un bono de radiografía en vez de ir a los consultorios donde van a obtener una atención gratuita, ¿ok? En vez de estar pagando o copagando un bono? ¿Por qué lo hacen? Para acelerar el proceso. Para acelerar el proceso. O sea, lo que me estás diciendo tú es que si yo me dirijo a la red pública que me corresponde, los plazos son mayores. ¿Ok? ¿Ok? Y eso esa es la realidad. En el sistema público propiamente tal, en las redes públicas, los hospitales, consultorios, centros familiares, etcétera, la presión de demanda muchas veces hace de que, como la oferta es limitada, los tiempos de espera sean altos. ¿Ok? Bueno, este es uno de los temas que el GES, del cual no hemos hablado hasta ahora, ¿okay? Y no voy a hablar más que esto que estoy diciendo ahora, ya porque es un tema de la próxima clase. Esto es uno de los temas que el GES, también llamado auge, trata de solucionar. ¿Okay? Que estos tiempos de espera en cierto tipo de enfermedades que están enumeradas como patologías GES, las personas tengan un tiempo más acotado de espera, ¿ok? Que haya una garantía, por eso se llama garantías explícitas, que hay una garantía que van a ser atendidos y que si el sistema público, las redes públicas, no tienen la capacidad, en consecuencia, tienen la posibilidad, o dado el tema de la garantía de plazo, ¿ok? El sistema público debe dar esa atención en una clínica privada donde se haya espacio, pero con valores FONASA. No sé si me expliqué lo que quise, claramente lo que quise decir. ¿Se entendió? ¿Mm? Me baso un poco en tu diagnóstico que dice los tiempos de espera son altos. ¿Ok? Los tiempos de espera son altos porque la oferta es limitada. No existe el número suficiente de médicos, por ejemplo. ¿Ok? Que hagan posible de que todas las personas que quieren atenderse en la red pública lo puedan hacer al instante. ¿Ok? Que ese sería el sistema ideal. Yo llego, ¿no es cierto?, tomé hora, ok, tomé hora, llamo por teléfono a mi consultorio o voy por internet a mi consultorio y digo quiero una atención de especialidad, ok, listo, venga pasado mañana, ok. Eso no sucede, y si no sucede es porque no existe la cantidad suficiente de oferta con respecto a la demanda que tiene el sistema, ok. Entonces, para que este sistema tuviera una capacidad de respuesta ideal, tiene que ser un sistema mucho más grande en términos de capacidad. ¿Ok? Y eso requiere más aportes fiscales, ya que las cotizaciones solamente cubren una parte menor, a lo más una cuarta parte de todo lo que se requiere para que FONASA pueda funcionar en forma con más oportunidad. ¿Ok? Era un poco eso lo que trataba de explicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algún comentario de esta parte? No, muchachos, voy entonces a cerrar esta parte que estamos viendo y nos vamos a volver a nuestra presentación anterior, donde estábamos mirando los 4 grupos. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora a mirar cómo uno se puede afiliar a FONASA. ¿Ok? Lo primero es que es voluntario. ¿Ok? Nadie está obligado a afiliarse a FONASA. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, cualquiera persona
tiene derecho a afiliarse a FONASA. Las únicas excepciones son aquellas personas que pertenecen a las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros, porque ellos tienen su propio sistema y no tienen la facultad de elegir si se atienden en su sistema propio o en otro. ¿Okay? Entonces, un carabinero está obligado a atenderse en el sistema que le entrega su caja de previsión, en este caso que es DIPRECA. Él no puede decir, no quiero esto y quiero FONASA. ¿Okay? O quiero un ISAPRE. No está. Pero el resto de la población en Chile sí puede hacerlo. Incluso un pensionado, ojo, esto es bien interesante, un pensionado de carabineros o un pensionado de una institución de las Fuerzas Armadas, él sí puede elegir si usa el sistema que le sería propio, ¿okay? Que sería natural, ¿okay? Como es su propia caja de previsión, o si quiere incorporarse al seguro público FONASA o al seguro privado ISAPRE. Ellos pueden hacerlo, pero solamente aquellos que están pensionados, no aquellas personas que están en actividad. El resto de la población en Chile es libre de elegir FONASA o ISAPRE. Pero reitero, creo que esto lo dije antes, pero si no lo he dicho, lo aclaro, pero no puedo estar en más de un sistema a la vez. ¿Okay? Si yo tengo 2 trabajos, no puedo en un trabajo elegir FONASA y en el otro elegir ISAPRE. ¿Okay? Estoy obligado a estar en uno de los 2 sistemas, el público o el privado. Puedo moverme libremente de uno para otro cuando quiera. ¿Okay? Yo puedo afiliarme a FONASA y cambiarme en cualquier momento a un ISAPRE, o viceversa, de un ISAPRE a cambiarme a FONASA. Y todas las veces que quiera, no hay ninguna limitación de cambios. ¿Okay? Son afiliaciones y desafiliaciones voluntarias. Ahora, lo interesante, eso sí, que vamos a ver una pequeña diferencia con el sistema privado, es que la persona que se afilia, que empieza a ser un beneficiario cotizante o no cotizante, puede incorporar cargas. ¿Okay? También se puede hacer esto en la ISAPRE, pero en el caso de FONASA solo se pueden incorporar cargas legales. En FONASA existe, perdón, en ISAPRE existe la posibilidad de incorporar cargas médicas. ¿Okay? Carga médica es, por ejemplo, alguien que no es carga legal, pero que yo la puedo incorporar, pero con acuerdo del ISAPRE, no es que sea libre de decisión de la persona. ¿Okay? En el caso de FONASA no existe esa opción. Entonces, ¿a quiénes se consideran cargas legales? Es decir, ¿a quiénes puedo incorporar como afiliado beneficiario de FONASA como una carga? A la cónyuge y al cónyuge, pero siempre que sea inválido. ¿Okay? ¿En qué condición yo puedo incorporar como carga legal a la cónyuge? ¿Okay? En el caso FONASA. A ver, una pregunta. Supongo que esta pregunta la hiciera en una evaluación. ¿Bajo qué condición debe tener la cónyuge para que un beneficiario de FONASA la pueda incorporar como carga legal? ¿No cotizar ella? Exacto, muy bien, felicitaciones. No tiene que cotizar, ¿okay? Es decir, en el fondo, estamos diciendo esta persona no tiene ingresos, ¿ok? Puede tener ingresos, llamémoslo así, informales, porque no son detectables. Es decir, yo podría incorporar a mi cónyuge, ¿ok? En el caso de FONASA como una carga legal, pese a que tenga ingresos informales, porque no hay manera de detectarlos, ¿ok? En el caso del cónyuge, varón, tiene que necesariamente ser inválido, o sea, estar declarado inválido por alguna de las instituciones, como es en el caso de las comisiones médicas de la AFP o la COMPIN. Bueno, obviamente también los hijos, tanto los propios como los adoptados, hasta los 18 años, sin condiciones, y a partir de los 18 y hasta los 24, siempre que se acredite la condición de estudiante. ¿Ok? Y la condición de estudiante puede ser tanto enseñanza media como enseñanza universitaria, como institutos profesionales, con la única condición de que sean instituciones educacionales reconocidas por el Estado. ¿Okay? Esa es la única condición que se coloca. Obviamente, después de los 24 años ya no es posible incorporarla como carga legal. ¿Okay? Y también es posible incorporar como carga legal a los ascendientes mayores de 65 años, o sea, padres, abuelos, bisabuelos también, ¿ya? Siempre que no tengan renta. ¿Okay?
y obviamente que no sean pensionados, a eso se está refiriendo en el caso de estas personas, y que vivan obviamente a expensas del asegurado beneficiario principal. Y finalmente está el caso de la madre viuda, ¿okay? Siempre que no reciba ingreso alguno y viva a expensas del hijo. ¿Okay? Entonces, ahí no, la madre viuda no necesita tener 65 años, puede tener menos, esa es la diferencia. La condición común es que no tenga renta y que viva a expensas, o sea, viva en la casa sin que aporte. Todos estos personas pueden ser incorporadas como cargas legales. Recuerden que si un beneficiario tiene 3 o más cargas, ¿okay? Y está en el grupo C, califica para pasar al B. Y si está en el grupo D, califica para pasar al C. Con lo cual, tiene mejoría de copagos. Ok, bueno, aquí vamos a entrar ahora a las prestaciones. O sea, hasta aquí lo que hemos hablado es cuáles son los tipos de beneficiarios, cómo los categoriza FONASA, y ahora vamos a ver, bueno, ya, me quiero atender. Tengo una afección de salud. ¿Qué tengo que hacer? Hay 2 caminos que puede seguir un beneficiario o sus cargas. ¿Okay? El camino 1 se llama usar la modalidad institucional. ¿Ya? ¿Okay? MAI significa modalidad de atención institucional. ¿Okay? En términos bien básicos, pero ya lo vamos a ver con más detalle, es usar la red pública, usar toda la red pública de salud. Y la segunda elección que puedo hacer es usar la modalidad de libre elección, que por eso se llama MLE, en cuyo caso lo que yo estoy haciendo es no usando la red pública, sino usando instituciones privadas con convenio, ¿okay? Donde, por eso se llama libre elección, porque yo puedo elegir libremente dentro del grupo de profesionales o instituciones privadas que tienen convenio con él. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, necesito un traumatólogo, voy a mirar cuáles son los traumatólogos inscritos y elijo dentro de ellos. ¿Okay? Y en consecuencia, ahora que elegí libremente, por eso se llama libre elección, voy a tener ciertos caminos un poquito distintos que se usa la modalidad institucional. Vamos a mirar ahora entonces la modalidad de atención institucional, ¿okay? Que sería la más lógica, porque yo estoy en un seguro público, un seguro estatal, donde lo que me dice es, mire, principalmente yo dispongo de un conjunto de hospitales, consultorios, centros de salud públicos que están a disposición de los afiliados a la institución pública FONASA. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, este sería el camino, llamémoslo así, lógico, camino natural a seguir la modalidad de atención institucional. ¿Okay? Si uso esta, tanto el beneficiario como cargas tienen que atenderse en la red pública preferente de atención. ¿Okay? O sea, si yo no lo uso, ya no está en la modalidad de atención institucional. Y automáticamente estoy en la libre elección y por ende voy a tener que copagar, porque todo ahí va a ser con copago. ¿Okay? ¿Cuál es la red pública preferente de atención? Todos los establecimientos públicos de salud del país. Estamos hablando de consultorios, hospitales, policlínicos, postas, centros de salud, todo esto. ¿Okay? Más se considera red pública preferente FONASA también algunos establecimientos privados que están integrados a la red para la entrega de ciertas prestaciones, ¿ya? De algunas en particular, que vamos a ver que hay un caso muy especial en este caso. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada? Es los establecimientos de salud de nivel primario. ¿Ya? ¿Okay? Esa es la puerta normal de entrada, ¿ya? Para poder entrar a la República Preferente. Yo no voy directo a un hospital frique a hacerme una intervención, ¿ya? Tengo un cierto camino que debo cumplir para que finalmente pueda hospitalizarme y atenderme de una cirugía en este hospital complejo, ¿ya? Pero no entro por ahí, entro siempre por el nivel primario. Ahora, estos establecimientos de atención primaria de salud, aquí vamos a ver quiénes los conforman. Los consultorios rurales y urbanos, los centros comunitarios de salud familiar, los centros de salud familiar, los centros de salud que son rurales y urbanos,
los centros comunitarios de salud mental para ese caso en particular, las postas y estaciones médicas rurales. ¿Okay? Todos estos ya conforman una red de atención primaria de salud que está descentralizada y distribuida geográficamente a través de todo el país, ¿ya? Dependiendo del lugar donde uno viva, es al cual tiene acceso. ¿Okay? Entonces, para poder acceder a este nivel de atención, uno tiene que inscribirse necesariamente, el beneficiario, ¿se entiende?, en el consultorio más cercano a su domicilio o lugar de trabajo. Estando así, ya tiene la puerta de entrada abierta para poder llevar a cabo este tipo de atención institucional, modalidad de atención institucional. ¿Sí? Ahora, en la red preferente, en esta modalidad de atención institucional, vamos a ver cuáles son los copagos. Okay. Cuando estamos hablando de atenciones médicas, ¿okay?, tanto insumos como medicamentos, cuando hay atención en los establecimientos de atención primaria, todos estos que vimos antes, ¿okay?, existe gratuidad, ¿okay?, para cualquiera, A, B, C o D, no hay ninguna diferencia. 100% de bonificación. No hay copago cuando me atiendo en un establecimiento de atención primaria, ¿okay?, tanto para la atención médica, como los insumos, como los medicamentos. ¿Okay? Cuando estamos hablando de insumos, estamos hablando de algo que yo requiero como parte de la atención. Por ejemplo, si estamos hablando de que voy a requerir ¿cómo se llama? Por ejemplo, una gasa o de una curación, algún elemento que quede allí, ¿okay?, en la herida, tapándola para que no haya infección, eso se entiende un insumo. Un medicamento, lo dice claro la palabra, algo que me den un antibiótico para poder evitar la infección. ¿Okay? Cuando estamos hablando de hospitalización, ¿okay?, y atenciones de especialidad, ¿okay?, que son derivadas del establecimiento de atención primaria, es decir, la persona fue, lo vio un médico general y llegó a la conclusión de que requería una atención médica de especialidad, que lo viera un especialista oftalmólogo, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, o que esto requiere una hospitalización. Cuando estamos hablando de hospitalización o atención de especialidad en la red preferente, ¿okay?, A y B es gratuita la atención. Recuerden que tenían copagos 0. Y cuando estamos en el tramo C o D, copagos de 10 y 20%. ¿Okay? ¿Sobre qué valor? Sobre el arancel FONASA. ¿Okay? Porque no es que entremos a una especie de situación en la cual no sabemos cuánto es lo que necesitamos, cuánto es lo que nos van a cobrar. ¿Okay? Porque todo está establecido en el arancel FONASA, ¿okay?, para la modalidad de atención institucional. Toda atención, distintas prestaciones están categorizadas y tienen un valor en el arancel, y por ende sabemos inmediatamente a cuánto corresponde el 10% o el 20% que hubiera que copagar. ¿Okay? En el caso de que los beneficiarios tengan 60 años o más, no importa si son A, B, C o D, no tienen copago. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de adultos mayores, atención gratuita. Tanto en los establecimientos de atención primaria, como en los hospitales y las atenciones de especialidad. ¿Okay? Cuando estamos hablando de patologías que se llaman catastróficas, ¿okay?, que tienen estas dos características, que son alto riesgo y alto costo, ¿okay?, si la atención médica, hospitalización y todo lo que tiene que ver consigo, ¿okay?, la enfermedad es diagnosticada como de este tipo, no existe copago. ¿Okay? No existe copago para ningún beneficiario, no importa que esté clasificado como A, B, C o D. ¿Okay? ¿Qué pasa con las atenciones médicas, insumos y medicamentos que entregan en los hospitales? O sea, cuando una persona se hospitalizó y tiene este tipo de requerida, ¿ya? Cuando estamos hablando de beneficiarios A, B y mayores de 60 años, son gratuitas. Cuando estamos hablando del tramo C, 40% de copago.
Cuando estamos hablando del tramo D, 65% de copago. ¿Okay? Distingamos, aquí no estamos hablando de la atención médica del médico general en el consultorio, ni estamos hablando de la atención de especialidad, sino estamos hablando de una persona que se hospitalizó y que por motivo de su hospitalización requiere cierta atención médica, ciertos insumos o ciertos medicamentos. ¿Okay? Y finalmente, las atenciones odontológicas, ¿okay? La parte dental, otorgada en establecimientos que son de nivel secundario o terciario. ¿Okay? ¿Okay? Tenemos nuevamente atención gratuita para los beneficiarios del tramo A y mayores de 60 años. 30% de copago los beneficiarios B, 50% de copago para los del tramo C y 80% de copago para los del tramo D. ¿Okay? Aquí queda claro que la principal debilidad que tiene el sistema del seguro público de salud, FONASA, radica en el tema de la parte odontológica. ¿Ya? La atención odontológica es muy débil en el caso de FONASA. Lo es también en el caso de ISAPRE, ¿no? O sea, en realidad la atención odontológica en Chile tiene muy bajo nivel de cobertura. ¿Okay? Y prácticamente en un altísimo porcentaje es financiada directamente por las personas con recursos propios. ¿Okay? Pese a que existe un arancel FONASA ¿ya? Para todo esto. Ok. Ahora vamos a pasar a la modalidad de libre elección. Pero antes de pasar a ella, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran aclarar respecto a la modalidad institucional. Profe, yo no entendí bien cuando se refería a enfermedades catastróficas. Ok, ok. Hay ciertas patologías, ¿ya? Que por el hecho de ser de alto riesgo y de alto costo, el sistema FONASA las clasifica como catastróficas. Por ejemplo, un trasplante de corazón, un trasplante de riñón. Casos típicos. ¿Okay? Un trasplante de corazón o un trasplante de riñón no es una enfermedad común. ¿Okay? Ni es una cirugía común. ¿Ya? Entonces, en este caso, se clasifica como catastrófica. Y del momento en que está clasificada como catastrófica, ¿okay? El copago es cero, independientemente de cuál sea el tipo de grupo de beneficiarios al cual pertenezca la persona o sus cargas. ¿Mm? Eso está categorizado. ¿Cuáles son enfermedades catastróficas para estos efectos? Entonces, si tú requieres una hospitalización por una afección y quieres saber si es catastrófica, lo puedes preguntar, ¿ya? Y te van a decir si su enfermedad califica para tal o no. ¿Ok? ¿Te quedó Ah, claro? ya. Sí, gracias, profe. Perfecto. Perfecto. ¿Han recibido ustedes, en lo personal, ¿ya? Atención médica en alguno de los establecimientos de la red preferente pública de FONASA? Es decir, consultorio. ¿Han ido alguna vez a un consultorio a una atención médica? ¿O Sí, han profe. tenido alguna vez que hospitalizarse en un hospital público? Mm, hospitalización yo no, pero sí atención. Ya. ¿De qué tipo? ¿Una consulta médica? Sí, consulta o em, como por agenda, así. Correcto. Una consulta con un médico para que te diagnostiquen algo, ¿no es cierto? Qué sé yo, una gripe, un resfrío, etcétera, ¿ya? Ok. ¿Y ha funcionado en qué forma? ¿Has tenido mucho tiempo de espera? Sí, pues igual depende, no sé, Depende de, no te alcancé. del día, de la hora, Ah, ya, pero ok. iba como, no iba al que me tocaba a mí, iba uno más lejos porque era como mejor la atención allá. Ok, perfecto. Y funciona en el sentido que si requieres un medicamento, te entregan el medicamento, sin costo, ¿verdad? Ah, no, yo tenía que comprarlo. Eso quiere decir que ese medicamento no lo tenían. Entonces, Exacto. ok, claro. Si no lo tienen, difícilmente lo pueden entregar gratuito. Ok, correcto. Bueno, básicamente el tema es que
en el papel está perfecto, o sea, la modalidad institucional está diagramada, tiene una arquitectura que es fantástica, ¿ya? En el sentido de que yo sé perfectamente bien qué enfermedades tengo copago, en cuáles no, por dónde entro, que hay hospitales que me van a atender, ¿ya? Etcétera, etcétera. El problema es que esa arquitectura ideal no funciona en la práctica con los, ¿cómo se llama? Con la calidad, ¿ya? Y la oportunidad que la gente esperaría. ¿Okay? Y eso es simplemente porque la oferta disponible, o sea, el volumen o la dimensión de la red pública no está acorde a la presión de demanda de la población. ¿Okay? Los hospitales públicos, los hospitales que tienen alta complejidad, no fallan por el lado de la estructura, llamemos así, física. Tienen equipamiento de alta tecnología, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Okay? No está por ahí la cosa. ¿Okay? Puntualmente, lo que falla más bien es el recurso profesional, que es insuficiente en cantidad. ¿Okay? Entonces, eso lleva a los plazos de espera largos. ¿Okay? Hay pocos especialistas, muy pocos en algunas especialidades para la demanda que existe. Entonces, si tenemos que hay un par de especialistas en una región, ¿okay? Obviamente ese par de especialistas no son capaces de atender a miles de personas y tienen necesariamente que ir postergando las atenciones en el tiempo. ¿Okay? Y además, por tener mucha presión de demanda y ser poco, llamémoslo así, los tiempos que pueden dedicar a cada persona son pocos también, porque tratan de lograr el máximo de atención posible. Un poco por ahí va el tema de la modalidad institucional y por qué no es suficiente, por qué no es vista por la población como oportuna y de calidad, sino que hay mucha queja al respecto. Bueno, simultáneamente con esta modalidad existe esta de libre elección. ¿Okay? Aquí es instituciones privadas, ¿ya? Tanto institucionales, o sea, centros médicos, por ejemplo, ¿ya? Como individuales, o sea, por ejemplo, médicos o kinesiólogos, o ¿cómo se llama? Básicamente médicos y kinesiólogos, ¿m? O psicólogos también pueden entrar, prestadores individuales, pero que hayan suscrito convenio con FONASA. ¿Okay? Entonces, estos prestadores inscriben en el Fondo Nacional de Salud las prestaciones que van a inscribir. ¿Okay? Y estas prestaciones están descritas en un arancel. ¿Okay? O sea, ellos se inscriben, yo como prestador estoy en posibilidad de entregar estos códigos FONASA, que son estas atenciones. ¿Ya? Y solo en esas uno podría atenderse, no en aquellas que no están inscritas. O sea, requiere que se inscriba un profesional o se inscriba un institucional y que a su vez inscriba determinados códigos del arancel FONASA. Los códigos son números que determinan prestaciones. ¿No? Ahora, estas prestaciones, ¿qué incluyen? Consultas médicas, exámenes de laboratorio, imágenes, radiografías, escáner, resonancias magnéticas, ahí estamos hablando de imagenología, procedimientos de diagnóstico y terapéutico, hasta hospitalización e intervenciones quirúrgicas y obstétricas, entre otras. ¿Okay? Hasta eso llega. O sea, en realidad es todo el abanico de prestaciones posibles, siempre que estén en el arancel de FONASA. ¿Ya? Y hay una modalidad muy interesante que se desarrolló no hace mucho tiempo atrás, que es lo que se llama una prestación tipo PAD, que significa PAD, pago asociado a diagnóstico. La característica que tiene este pago asociado a diagnóstico es que cuando un establecimiento privado está inscrito en FONASA en este tipo de prestación, significa que yo por una patología tengo un precio determinado y ese precio se va a respetar pase lo que pase. ¿Ya? ¿Okay? Yo, por ejemplo, quiero hacerme una cirugía de
vesícula, ¿okay? Que significa extirpar la vesícula porque está en malas condiciones. ¿Okay? Y supongamos que el PAD que ofrece la clínica, inventemos una clínica de acá, la clínica Miraflores, tiene inscrito en convenio con FONASA que da prestación PAD por esa patología. ¿Okay? Y es más, supongamos que también lo hace el Hospital Clínico Viña del Mar. ¿Okay? Y obviamente la clínica Miraflores tiene un precio y el Hospital Viña del Mar tiene otro. Entonces, yo veo estas alternativas. Yo necesito hacerme una intervención de extirpación de vesícula. Veo el PAD es el mismo, ¿ok? La atención es la misma, pero en esta clínica vale más barato, me voy a esa clínica, ¿ok? Pago, ¿ok? La cantidad que corresponde, ¿ok? Y automáticamente, pase lo que pase, yo ese precio me lo van a respetar. Y pase lo que pase significa que si yo tengo alguna complicación y requiero estar hospitalizado más tiempo que el previamente me habían establecido, supongamos que para una operación de este tipo me dicen usted tiene que internarse un día antes y tiene que permanecer hospitalizado hasta 3 días después de su cirugía. Ok, y en condiciones normales así sucede, pero imagínense que hay una complicación y yo tengo que estar internado durante un mes, ¿ok? No va a cambiar mi precio, porque tengo un pago asociado diagnóstico, ¿ok? Con lo cual no me cobran por día cama ni por cosas, ¿cómo se llama? Que forman parte del proceso, sino que yo tengo un cobro único, ¿ok? Entonces, quien está corriendo el riesgo de una complicación que no va a significar un pago a la persona, ni tampoco a FONASA, a esa institución privada, es la institución privada, que tiene que tener claro que cuando está cobrando un valor, está incorporando el riesgo también. Entonces, esta es una modalidad muy cómoda cuando uno quiere congelar el precio por una intervención. Básicamente son intervenciones quirúrgicas. Ahora, en el caso de la modalidad de libre elección, el copago no tiene que ver con el tramo de ingreso, o sea, no tiene que ver con que uno sea B, C o D. ¿Okay? Hay que dejar claro que la modalidad de libre elección no está permitida a los categorizados en el grupo A. ¿Ya? No pueden. Cualquier persona que está categorizada en el grupo A, no nos olvidemos que son aquellos que no tienen ingresos, básicamente, ellos solamente pueden usar la modalidad institucional. Si estoy B, C o D, puedo usar la modalidad de libre elección. Pero lo que copago no tiene que ver con que sea B, C o D, sino que tiene que ver con qué nivel de inscripción tiene el prestador que yo elijo. ¿Okay? El prestador individual, por ejemplo el médico, o institucional, por ejemplo la clínica. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ¿por qué depende? Porque el prestador individual o el establecimiento se puede inscribir en uno de 3 niveles de inscripción. ¿Ok? Puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Y en qué se diferencia nivel 1 del 2 del 3? Que se supone que con nivel 1 tengo menos capacidad, o sea, soy de una infraestructura más básica, y con el nivel 3 es la mayor infraestructura y capacidad. Entonces, pero ¿quién decide dónde se inscribe? Es el prestador. No es FONASA que te diga usted es 3, usted es 2. El profesional o el establecimiento se inscribe en nivel 1, 2 y 3. Obviamente nivel 1 es más barato que el 2, 2 más barato que el 3 es el que tiene mayor valor. ¿Okay? Pero uno tiene que elegir si se va a atender con personas, con médicos o con clínicas que tienen nivel 1, 2 o 3. Ellos se han inscrito previamente y el arancel FONASA que corresponde a ellos está colocado. ¿Ok? Y lo que tengo que tener claro es que los valores son diferentes. ¿Okay? Los copagos son diferentes dependiendo del nivel del prestador. ¿Okay? Lo normal es que se financie el 50% de la prestación. O sea que FONASA financia el 50% del valor que coloca el profesional o la institución. ¿Ya? Solamente hay las siguientes excepciones. Cuando son consultas médicas, el copago es 40%. Cuando son prestaciones de parto, el copago es 25%. Cuando son prestaciones de diálisis, el copago es el 20%. Y cuando son prestaciones del programa de atención de emergencia, ¿okay?
la bonificación, el copago está entre un 25 y un 40%. O sea, lo normal es un 50% con estas excepciones, que son, los copagos son menores. Aquí hay una pregunta. ¿Puede atenderse un beneficiario FONASA con todos los prestadores individuales o institucionales privados? Pregunta para ustedes. ¿Puede atenderse un beneficiario FONASA con cualquier prestador individual o institucional privado? ¿Quién se aventura a contestar? A ver. Por el chat. Con los que tengan convenio en FONASA. Muchas gracias. Muy bien, Anaísa. Esa es la respuesta correcta. Solo con los que tienen convenio en FONASA. ¿Ok? Pero la pregunta es capciosa, ¿eh? ¿Ya? Ok, está bien lo que dice Anaísa. Esa es la respuesta, ¿ok? Pero una pregunta capciosa dice, ¿puede atenderse un beneficiario FONASA con todos los prestadores individuales o institucionales privados? ¿Ok? Vamos a ver aquí. La respuesta es no. Solamente con aquellos prestadores privados que han suscrito convenio con FONASA Libre Elección, que es la respuesta que me dio correctamente Anaísa. ¿Ok? Pero también uno podría entender que me están diciendo si puede atenderse con cualquiera, la respuesta podría ser sí, puedo atenderme con cualquiera, pero solo con los que tengo convenio voy a tener beneficios asociados al copago. ¿Ok? Solo con los que tengo convenio con FONASA yo puedo comprar un bono. ¿Puedo atenderme con un médico que no tiene convenio con FONASA? Sí puedo, soy libre de hacerlo, pero ojo, no tengo ningún tipo de ayuda. ¿Ok? Y esto tengo que repetirlo porque lo dijimos antes, pero siempre es bueno repetirlo. El beneficiario FONASA no puede ir con la boleta de un médico que se atendió, ¿ok? O con la boleta que le entregó una clínica donde se atendió y que no tenía convenio para pedirle a FONASA que le reembolse algo, porque no existe esa figura. FONASA no reembolsa. FONASA solamente le permite a uno comprar un bono en libre elección con instituciones con convenio, nada más. ¿Okay? Si uno fue a la red privada sin convenio, pagó de su bolsillo el 100%. Y no hay ningún tipo de copago, no hay ningún tipo de, perdón, no hay ningún tipo de reembolso posible. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta pregunta la doy con respuesta. ¿Eh? ¿Qué pasa si un beneficiario de FONASA no tiene recursos para pagar su prestación? Es perfectamente posible que tenga que hacerse una intervención, ¿ok? ¿Okay? Quiera usar la modalidad de libre elección y recuerden que en este caso hay un copago. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si no tengo para el copago? ¿Okay? FONASA cuenta con préstamo. ¿Okay? Esto es lo importante, esto es lo que quería decir. Hay un sistema de crédito. ¿Okay? Se puede financiar parte o la totalidad del valor del copago. ¿Okay? Entonces, ¿se puede financiar qué cosa? Copago de pago. O sea, yo me voy a hacer una intervención quirúrgica por este sistema, cuesta, qué sé yo, 3 millones de pesos, ¿ok? Y necesito financiar 2 millones de pesos con un crédito. Se puede financiar a través de un préstamo que entrega financia, ¿ok? Hay otros casos, pues, adquisición de órtesis, hospitalización, siempre que tengo una noche mínima, urgencias, ¿ok? Y cuando son tratamientos psiquiátricos, de radioterapia o quimioterapia. En todos esos casos existe la posibilidad de un préstamo para cubrir parte o la totalidad del valor del copago. ¿Okay? No en cualquier caso, o sea, no puedo yo pedir por una atención médica que me financien parte de eso, solamente en estos casos, pero es posible hacerlo. Voy a dejar para la vuelta para que hagamos unas consultas a la página donde vamos a ver casos concretos de prestadores en convenio y de valores, ¿ok? Se lo vamos a hacer como que nosotros necesitáramos obtener información, ¿ok? Pero lo hacemos a la vuelta del recreo. Ahora
Son prácticamente las 4, entonces hasta las 4:30 tenemos. Vamos a ver este par de consultas que son interesantes de ver para que ustedes vean cómo funciona el tema de elegir prestador y tener un valor, ¿ya? Por modalidad libre elección, eso sí, ¿ok? Y les voy a mostrar un poquito el arancel de FONASA, ¿ok? Y después vamos a ver el tema de las licencias médicas, ¿ok? Básicamente lo que me interesa es que podamos al final poder ver cómo se calcula una licencia, ¿ok? Así que Profe. nos separamos hasta las 4:30, muchachos, ¿ok? Vamos a dejar de grabar esta parte y la grabamos partiendo de vuelta.